Buenas noches a todo el auditorio que el día de hoy nos acompaña para escuchar la conferencia de los jueves que estamos organizando en conjunto, pues el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga en el Estado de México. Y este mes que vamos a tener diversos temas sobre educación y familia, pues iniciamos con la conferencia del día de hoy con un tema muy actual, un tema que en el momento está en el debate no solo en México, sino en todo el mundo, acerca de la institución familiar, del matrimonio, institución o contrato. Y el día de hoy tenemos un invitado especial, pues conocedor de estos temas y quien ha tenido ya pues una larga experiencia respecto a todo esto, no solo los conocimientos teóricos, sino en las barandillas de los juicios. Jorge, preséntanos a nuestro invitado de hoy. Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches al auditorio. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado José Luis Conde Durán. Él es licenciado en Derecho por la UNAM. Ha sido litigante en las materias civil, familiar, administrativa y actualmente con la especialidad en juicios orales en materia penal. Además, ha sido 10 años servidor público, titular de área de responsabilidad administrativa, además de haber sido regidor y consejero universitario. Buenas noches, José Luis. Gracias por estar con nosotros. Y pues tienes el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Es un agrado compartir las experiencias, el conocimiento, lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida profesional y personal acerca de este concepto que el día de hoy vamos a practicar. Hoy hablamos del tema de matrimonio como una institución o como un contrato. Para nosotros, una institución es crear un organismo de carácter, siempre con el carácter de benéfico, ya sea social, cultural, científico o incluso político, con la característica, se insiste, de ser benéfico. Por el contrario, un contrato es un acuerdo de voluntades que puede ser singular o plural de una o de otra y que genera o modifica o extingue derechos y obligaciones. Institución o contrato. El matrimonio a lo largo de la historia ha sido una institución en base a la cual se ha sostenido y garantizado la existencia de esta sociedad. Así, desde los romanos, el derecho romano, que ciertamente establecía al matrimonio como una institución que garantizaba a través del affectio maritalis la intención, la voluntad de convivir permanentemente como acompañantes de la vida, evidentemente cuyo objetivo también era la procreación y el sostenimiento de los hijos. Desde Roma, pasando por el Código Civil francés, el Código de Napoleón, que finalmente complementa los dos aspectos consuetudinario como el derecho escrito en la materia de la familia. Y todo esto, esta importancia del derecho francés y del derecho romano, es fundamental para el derecho mexicano, dado que precisamente ahí se fundan la institución que hoy tenemos en México. Por eso que los alumnos de la carrera de Derecho, en sus primeros semestres, llevan las materias de Derecho Romano 1, Derecho Romano 2, es porque ahí, en base a ello, es que se explican las instituciones del derecho mexicano, ¿no? Debo decir que en México el matrimonio ha sido reglamentado pues, a través de los diversos códigos civiles que han existido, de 1870, de 1884, en donde se decía y se protegía la institución familiar, definiendo al matrimonio como la unión de un solo hombre con una sola mujer. Así lo definía el Código de 1870 y que lo replica el Código Civil de 1884, un solo hombre con una sola mujer, con un vínculo indisoluble para perpetuar la especie y ayudarse a llevar el peso de la vida. Evidentemente, esta posición del Código Civil de 1870-1884 se ve modificada
a partir de la Ley de Relaciones Familiares de 1917, cuyo autor pues, fue esencialmente el presidente Carranza. Se criticó mucho el tema de esta ley de 1917 de relaciones familiares porque se sacó del contexto del derecho civil y se creó una ley especial, inconstitucional por cierto, porque finalmente, aunque ya existía un Congreso que estaba capacitado, facultado para legislar en materia familiar, esta ley la constituye y la promulga el presidente Venustiano Carranza. Esta ley de relaciones familiares seculariza completamente el tema del matrimonio y establece que es la unión disoluble de un solo hombre y una sola mujer. Conserva ese aspecto, pero ya establece propiamente la posibilidad del divorcio. Se introduce el tema del divorcio en México por primera ocasión a través de esta ley de relaciones familiares de 1917. En aquel momento, pues evidentemente el matrimonio, al ser ontológicamente su objetivo era perpetuar la especie, era educar a los hijos, desde luego implicaba y merecía la protección del Estado. Para esto, evidentemente, el matrimonio es aquel acto jurídico reconocido en nuestra ley, el único que tiene como característica la solemnidad, ¿sí? Por eso vamos diferenciando entre una institución y un contrato. El matrimonio no puede decir específicamente que constituya un contrato, aunque así, como lo vamos a ver más adelante, se quiere visualizar a partir de los últimos actos que hemos vivido en nuestra patria. Así, el matrimonio, al ser un acto solemne, requiere no solamente de la voluntad de las partes, no solamente de la manifestación libre de las partes, sino además requiere la presencia del oficial del registro civil, antes denominado juez del registro civil, hoy se llama oficial. Se requiere el consentimiento expreso de las partes, se requiere la declaración del oficial del registro civil, en donde manifiesta a través de una solemnidad que en nombre de la ley y de la sociedad se les declara marido y mujer. Y cuarto, se requiere que se levante el acta correspondiente y de manera inmediata, donde se consigue precisamente la expresión de la voluntad a través de las firmas, a través de las huellas dactilares, incluso de los testigos, ¿no? El oficial de registro civil, antes de hacer la declaratoria, pregunta incluso a los testigos si las personas que están presentes en ese momento son las mismas que dicen ser. Pregunta incluso si existe algún impedimento para poder celebrar ese acto jurídico. Que una vez preguntado esto, se establece esa declaratoria y se levanta el acta correspondiente. Eso constituye la solemnidad a la cual está sujeta el acto de matrimonio. Entonces vale la pena preguntarse aquí, y nos preguntaríamos muchos, ¿no?, de los que estábamos en este contexto, que estamos pues casados, si en aquel momento cuando se nos preguntó si era nuestra voluntad libre de aceptar unirnos en matrimonio, pues el acto voluntario ciertamente puede existir. En materia eclesiástica podríamos preguntarnos, ¿había voluntad libre, plena, conciencia plena? Ese es el acto que constituye lo esencial para que exista auténtico matrimonio, el acto volitivo, el acto de libertad. Esta institución que constituye la base para que la sociedad siga subsistiendo, es la célula básica, así la conocemos como la célula básica de la sociedad, debe protegerse, merece la protección del Estado y debe considerarse como eso, como una institución que tiene una función. Esa célula básica constituye la escuela de educación para los hijos, y no precisamente la instrucción, sino la educación de los hijos. Esta institución
que conocemos a lo largo de nuestra historia, de la que hemos hecho una breve bosquejo, hoy en día pues ha sufrido grandes y graves cambios. Esta institución, en la que evidentemente la podemos ver desde el punto de vista del derecho civil, desde el punto de vista del derecho canónico incluso, ¿no? Que también está protegida como una institución fundamental, hoy se enfrenta a grandes retos. Estos retos son el concubinato, al cual hoy se le han atribuido funciones, derechos, obligaciones, efectos jurídicos, consecuencias legales. Se enfrenta a este aspecto al concubinato. Hoy también existe un procedimiento judicial para poder acreditar el concubinato y de ahí desprender una serie de derechos, una serie de obligaciones que pueden parar perjuicio a terceros. Recientemente hemos escuchado incluso a la Corte en un criterio que refería que una concubina tiene derecho a reclamarle alimentos a hombres casados. Imaginemos el grado de penetración, de ataque que está recibiendo la institución a la que denominamos matrimonio. También tenemos otro aspecto al cual se encuentra enfrentando el matrimonio. Esto se llama divorcio incausado. A partir de que se hace la reforma a diversos códigos civiles, se habla de que hoy el divorcio puede pedirse por uno de los cónyuges sin que haya causa específica. El divorcio, antes de esto, pues tenía numeradas en el Código Civil las causales, que era pues, la sevicia, las amenazas, la separación por más de 6 meses, en fin, una serie de catálogo completo de causales. Hoy, este embate que recibe el matrimonio y esta institución es el divorcio incausado. Este divorcio incausado que no tiene más que la voluntad de uno de ellos para no seguir unido a ese matrimonio y que es suficiente para que el juez pueda decretar la disolución del vínculo matrimonial establecido. Otro de los elementos a los que se encuentra enfrentando el matrimonio es a un principio que se ha manifestado como el libre desarrollo de la personalidad. Es muy claro el concepto de libre desarrollo de la personalidad del que ha hablado la Suprema Corte de Justicia. Es decir, se habla de que no puede imponerse a nadie un estereotipo de vida. Y es en base a ello que ha dado un giro muy importante en muchos conceptos aquí en nuestro México. El ejemplo muy claro es el uso de la marihuana con efectos lúdicos, que finalmente lo ha permitido, tomando en cuenta este famoso principio de libre desarrollo de la personalidad, de que no se puede imponer a nadie un estereotipo, que en concreto es haz lo que quieras, haz lo que quieras. Particularmente les vamos a mostrar un criterio de un tribunal colegiado que habla del tema precisamente de que el cónyuge se puede elegir de manera libre. Esto es, no hay una limitante. Puede ser hombre-hombre, puede ser hombre-mujer, puede ser mujer-mujer. Entonces, bajo este concepto de libre desarrollo de la personalidad, se han establecido, ejemplo, la libertad para elegir cónyuge, y todo basado en un fundamento constitucional que lo constituye el artículo 1 de la Constitución, que habla de la protección de los derechos fundamentales de las personas, basados también en los convenios internacionales en los que México es parte y de los cuales no se puede someter a ningún gobernado, a ningún ciudadano, a ninguna persona de este país a un estereotipo específico en conducta, en forma de ser. Ejemplo de este libre desarrollo de personalidad también lo constituye el hecho de que ya no se puede prohibir o no se puede señalar de manera indebida, o incluso esto constituiría un delito,
cuando a una persona se realiza tatuajes en el cuerpo, ¿sí? Ya también esto habla de libre desarrollo de la personalidad. No te preocupes, puedes hacer lo que quieras. Las instituciones policíacas, por ejemplo, antes establecían como un requisito de permanencia para las fuerzas de seguridad no tener tatuajes. Hoy, en base a este principio de libre desarrollo de la personalidad, ya no es posible. Ya no se puede discriminar a alguien con motivos de un tatuaje. Antes, nuestra sociedad, pues cuando alguien utilizaba un tatuaje era señal de que alguien que podía tener malas conductas, de alguien que podía dedicarse a cometer delitos, a hacer maldades. Hoy, si una persona tiene un tatuaje y se le hace algún distingo, se puede considerar precisamente como eso, como una conducta indebida, hacerle una discriminación. Por eso, la Corte ha girado en muchos aspectos los criterios a los que se había venido refiriendo. Hoy se han señalado las leyes en materia de seguridad pública como leyes que no se sujetan a la convencionalidad o a la constitucionalidad, dado que establecen tratos distintos a aquellas personas que se han hecho tatuajes. Entonces, este principio de libre desarrollo de la personalidad ha dado al traste con esta institución que lo constituye el matrimonio. Precisamente con esos aspectos que he referido, a los cuales se encuentra el matrimonio enfrentándose contra el libre desarrollo de la personalidad, el divorcio incausado o incluso el concubinato. En mi experiencia personal, a mi despacho ha llegado mucha gente con el ánimo de decir, abogado, vengo porque quiero divorciarme. Y nos hemos encontrado con, a veces, con falta de comunicación o incluso con interpretaciones equivocadas de los hechos. Y me parece que los abogados tenemos una función social. Nuestra función social no es llevar divorcios, no es divorciar a la gente. Nuestra función social es esa, continuar protegiendo a aquella institución que constituye la célula básica de la sociedad, que es la familia. Y platicaba con algunas personas mis experiencias que han sido, pues antes que llevar un divorcio, han sido proteger. Y he logrado en muchos aspectos canalizar a los posibles divorciantes, a los cónyuges, canalizarlos pues a alguna terapia familiar o incluso el día de la audiencia en donde finalmente iban a manifestar su voluntad de divorcio por mutuo consentimiento o divorcio incausado. Hemos tenido la satisfacción, debo decir, de evitar matrimonios. En algunas ocasiones hemos encontrado situaciones muy complicadas, muy complicadas, en donde ciertamente se les ha pedido pues que exista un tiempo que probablemente puedan generar puentes de comunicación para poder establecer si en efecto la decisión es el divorcio o no lo es. En muchas ocasiones ha sido positivo, ha sido satisfactorio para uno como abogado que ve el matrimonio como una institución que constituye la célula básica y que hemos logrado salvar. Evidentemente, la satisfacción del abogado que salva un matrimonio, puedo decirle que es mucha. Hemos encontrado, desde luego, abogados que están llevando matrimonios al divorcio, al generar el conflicto, al establecer sobre todo conflictos de carácter patrimonial, porque eso constituye finalmente un ingreso económico para el abogado. Pero que más allá de la función de abogado, se deja la ética de lado, se deja esta defensa de la sociedad a la que nos debemos y de la que somos parte, y que finalmente pues no se alcanza a visualizar esa función, que no se da la educación ética al abogado durante la carrera para poder determinar su función, que más que divorciar es proteger a la sociedad de la cual somos parte. Entonces, hoy hemos encontrado estas situaciones
lamentablemente en documentos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le pediría a que nos hicieran favor de ponernos este criterio, que es muy claro, que es importante ubicarlo para efectos de poder conocer cuál ha sido la posición de la Suprema Corte de Justicia, de los tribunales federales, a partir de estos nuevos criterios que se ha generado por parte de los tribunales federales. Particularmente al primero se refiere dice, se intitula cónyuge. La facultad de elegirlo es una decisión que goza de una protección de rango constitucional, por lo que debe ser promovido, protegido, respetado y garantizado por todas las autoridades en términos del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el artículo primero constitucional establece un bloque de constitucionalidad y un bloque de convencionalidad en base al cual todas las autoridades, todas, están obligadas a proteger el derecho fundamental de las personas, en este caso, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. México, en el Concierto de las Naciones, ha suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención Americana de Derechos Humanos habla precisamente, ha establecido jurisprudencia al respecto, que ha obligado a este país, a nuestro país, a poder pronunciarse en relación a ello. Y es por eso que ha ido decantando toda su jurisprudencia, toda su interpretación, sobre pretexto de este libre desarrollo de la personalidad, a modificar criterios en base al cual se deben interpretar derechos fundamentales. El ejemplo más claro es simplemente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nos hemos encontrado en otras entidades federativas distintas a la Ciudad de México, en donde han comparecido ante el oficial de registro civil personas del mismo sexo con la finalidad de contraer matrimonio. Finalmente, el oficial lo niega porque el Código Civil de cada entidad establece todavía que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No obstante, se han interpuesto amparos con la finalidad de obligar a los oficiales del registro civil a violentar su propia norma estatal y a celebrar matrimonios con personas del mismo sexo. Precisamente en base a este principio del que se habla mucho, de libre desarrollo de la personalidad, al derecho que tienen a no imponerse un estereotipo y que desde luego pues no significa otra cosa más que haz lo que quieras. Y en este criterio que acabamos de leer se refiere, nos deja muy amplio el concepto, incluso nos dice que puede ser la elección de la persona puede ser cualquier otra persona, no importa la edad, no importa el sexo y muchos más aspectos que ahí se manejan, ¿no? También la Corte se ha encontrado entre la espada y la pared, porque también se ha encontrado con la posibilidad a veces incluso de abuso. En el tema del libre desarrollo de la personalidad, hubo el uso de marihuana, ejerció de manera indebida una disque libertad. Y entonces la Corte se vio entre la espada y la pared porque tuvo que definir a través de otros criterios que también los derechos de terceros y el orden público son un límite para ejercicio de ese derecho de libre al desarrollo de la personalidad. Para esto les voy a pedir, hay otro criterio que se les puede poner a la vista, es el segundo que por ahí envíe para ese efecto, se llama derechos de terceros y orden público. Ustedes saben que en la Corte, lo acabamos de ver por ahí recientemente, en este tema de la consulta que envió el presidente de la República para efecto de preguntar si se puede enjuiciar a los expresidentes o no. Encontramos una división de criterios. Quien tuvo la oportunidad de ver el debate, pues nos percatamos de que hay dos corrientes de pensamiento al interior de la Suprema Corte de Justicia. Hay quienes tienen
todavía el pensamiento proteccionista de las instituciones mexicanas, y hay quienes en aras de este principio de libre desarrollo de la personalidad comulgan con una forma más liberal de ver las cosas. En este debate pudimos encontrar quienes solamente por alguna razón social, sin ver la intencionalidad, sin ver los principios ontológicos de las instituciones, pudieron emitir un voto al respecto. Entonces, lo mismo pasa en el tema de matrimonio. Hay quienes consideran que ciertamente el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad debe tener límites, porque también nos encontramos ante un peligro que es el ejercicio sin limitación de este libre desarrollo de la personalidad. Este es en esencia el tema que nos trata el día de hoy, la importancia, el interés que debemos tener acerca de esta institución que está siendo atacada, que los abogados hemos criticado a través de las barras mexicanas de abogados o de los colegios de abogados, que también nos hemos a lo mejor quedado en una posición realmente pasiva. Algunos otros no se han pronunciado, incluso en relación a este último tema que les decía respecto al tema del si se enjuician a los expresidentes. Ha habido algunos barras de abogados que sí se han pronunciado al respecto, pero particularmente en relación al matrimonio, me parece que nos hemos callado, nos hemos quedado en silencio, y esta institución a la cual nos debemos y por la cual explicamos incluso nuestra presencia en la sociedad, nuestra presencia en las universidades, ha sido atacada de manera muy clara. Sobre texto se insiste en la protección a los derechos humanos, particularmente el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, esta historia de la cual hemos ahorita hecho un recuento, y esta realidad a la que se encuentra el matrimonio enfrentándose, nos obliga ciertamente a tomar una actitud activa en defensa de las instituciones. Baste para ello, pues, analizar lo que ha ocurrido en otros países en relación a esta institución, en donde hoy pues está promoviendo el regreso al concepto del matrimonio anterior, porque pues es la única forma de garantizar la subsistencia de la sociedad. Imaginemos una sociedad en donde no hay procreación, en donde no hay educación, en donde no hay una garantía del futuro de la sociedad, pues esta sociedad está condenada a desaparecer, ¿no? Entonces, este es el tema esencial. En mi práctica profesional nos hemos encontrado pues con esta oportunidad de sí salvar diversos matrimonios, de sí establecer puentes de diálogo, de resolver, de hacer conciencia de que esta institución no nació ayer, de que esta institución fue protegida desde los romanos, el derecho francés, el derecho mexicano, como para que a partir de 1917 se genere esta disolubilidad del matrimonio, que finalmente hoy la encontramos atacada por estos aspectos de los cuales hemos hecho referencia. No sé si tengan algún comentario, Rafael, para que pudiéramos generar alguna idea más. Perdón, es que creo que no se escuchaba al aire. Te decía que gracias por haber abordado este tema de la institución familiar. Yo quisiera un poco que pudieras ahondar sobre el tema de el libre desarrollo de la personalidad, porque creo que es un aspecto del cual se ha valido muchas de las nuevas criterios para pues poner en duda las instituciones que tradicionalmente
eran vigentes pues no solo en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál sería el sentido de esto, de lo que se habla del libre desarrollo de la personalidad? Sí, esencialmente se trata de que a nadie se le puede imponer un estereotipo de vida. Esto tiene un impacto, como bien refieres, en todas las instituciones. Es decir, es una declaratoria de que puedes hacer lo que quieras, sin un límite, sin un marco de actuación ética, moral y mucho menos, pues desde luego, religiosa, ¿no? Esta implicación tiene efectos en las instituciones, incluso en materia penal, de la que hoy soy especialista en materia penal. Antes, por ejemplo, se establecía que cuando una persona cometía un delito y volvía a cometer otro, era reincidente. Hoy, eso ya no puede tomarse en consideración la conducta anterior de las personas. Cuando alguien era reincidente, se le aplicaba una pena superior para que entendiera que no tenía que volver a delinquir. Tiene impacto incluso para los juzgadores. Ya no pueden juzgar la conducta anterior ni de las víctimas ni de los sentenciados. ¿Por qué? Porque dice que a nadie se le puede obligar a cumplir un estereotipo de vida de ninguna manera. Ese es el impacto que tiene en todas las instituciones, y ese es el ejercicio que se ha hecho a partir de los criterios de convencionalidad que ha seguido México en la interpretación de sus normas y desde luego en el ejercicio de la impartición de justicia. Muy bien, muchas gracias. Pues por aquí hay algunas inquietudes en el público. Por un lado, te mandan saludos el licenciado Chametla, por ahí Iván también. Y yo creo que también valdría la pena, mira, por aquí hay alguna duda sobre el tema que mencionaste de los tatuajes, ¿sí? Creo que lo referías como una analogía, pero no sé si lo pudieras un poco nada más puntualizar para despejar esta duda de si dice aquí un tatuaje atenta contra qué y por eso se justifica la discriminación. No, un tatuaje no atenta contra nada, pero en nuestra sociedad consideramos históricamente que cuando alguien utilizaba un tatuaje era señal de que pertenecía a un grupo pues que no se dedicaba a rezar precisamente, sino a cometer actos de maldad o incluso ilícitos. Eso representaba. Lo que es más, generalmente encontrábamos personas con tatuajes en los centros de reclusión. Eso representaba pertenecer a un grupo criminal. No obstante, hoy se considera que hacer algún señalamiento de esa naturaleza contra alguien que tenga un tatuaje constituye una discriminación, ciertamente. Pero yo lo aplicaba en el tema de las corporaciones de seguridad pública, que ciertamente cuando alguien decide pertenecer a una corporación es porque se va a someter a una disciplina, es porque se va a someter a una serie de requisitos de permanencia, que no tenga vicios, porque imagínense a un elemento de una corporación policial que trae a su cargo un arma y que no cumple con ciertos requisitos, ejemplo, que consume alguna droga, por ejemplo, que pueda tener un tatuaje. Estas circunstancias, a partir de esta interpretación del libre desarrollo de la personalidad, se consideraron que no podían permanecer en la ley. Hoy, un policía puede tener tatuajes. Hoy, un miembro de una corporación policíaca puede permanecer en la corporación, aun y cuando se pueda hacer un tatuaje. Entonces, ese es el tema esencial, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cristiano, nosotros decimos que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿no? Es el templo que debemos proteger. Por esa razón se justifica que no se hagan tatuajes, porque se alterarían, porque es un templo, ¿no? Y ciertamente el cuerpo debe protegerse, decimos por ahí, si recibimos el equipo en buenas condiciones, debemos entregarlo en buenas condiciones. Entonces, desde el punto de vista humano incluso, solamente podemos decir, el cuerpo merece respeto. Y cuando alguien altera su cuerpo haciendo tatuajes,
pues ya no es visto de manera normal, pues. Ese es el impacto que puede llegar a tener respecto a la elaboración de tatuajes en el cuerpo humano. Muy bien. Jorge, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué pregunta podrías hacernos? Y a mí me parece que esta cuestión, más que ser una discusión legal, propiamente legal, parecería más bien ser ideológica, ¿no? La cuestión de casarse hombres con hombres, mujeres con mujeres, o destruir la institución matrimonial. Digo, el hecho de que nos hayan mencionado el actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos parecería una intromisión, podemos llamar supranacional, pero que no es la única. O sea, también, por ejemplo, la ONU es muy activa en ese tipo de actividades, ¿no? Lo dices tú, se escudan en los derechos humanos, o incluso le llaman los nuevos derechos. No sé qué opinión tengas al respecto. En efecto, se habla de los derechos humanos, incluso la Suprema Corte de Justicia ya habla de una cuarta generación de derechos. Derechos civiles, derechos políticos, ya hablamos de una cuarta generación. Pero efectivamente se han incorporado a partir de los criterios que se han impuesto a nivel internacional. México, insisto, ya ha establecido como su máxima ley la Constitución, pero al mismo tiempo, como máxima ley, lo constituyen los tratados internacionales que México haya firmado, particularmente la Convención Americana de Derechos Humanos, de donde se derivan algunas sentencias que se han emitido contra México y que han sido emblemáticas, algunas que ciertamente son ideológicas, otras que son políticas y otras que son estrictamente jurídicas. Tenemos avances, sí, en relación a algunas, otras que son de carácter ideológico que se tratan de imponer. Ejemplo de ellas tenemos el caso Atenco. La Corte Interamericana emitió algunos criterios en relación a cómo se debe investigar, a qué implica la reparación del daño a una víctima, o el caso del campo algodonero, o el caso todavía emblemático, el caso Radilla Pacheco, en donde se estableció la necesidad de que los órganos del Estado deben llegar hasta sus últimas consecuencias para investigar la desaparición forzada de personas. Insisto, algunos son técnicamente jurídicos, otros son emblemáticamente ideológicos. ¿Por qué? También podemos hablar de otras inspiraciones que han sido parte de esta institución y que yo creo que vale la pena recordarlas. Hay un documento muy importante que escribió el Papa Pío XI, que es una encíclica que se llama la Casti Connubii, que significa que habla sobre los principios del matrimonio cristiano y que también pudiéramos a lo mejor argumentar ideológicamente a favor de nosotros. Sin embargo, pensando en que nuestro país se rige por las normas jurídicas y que estas normas jurídicas se deben ceñir estrictamente a los principios que rige la Constitución, vamos a tomarlo como una cuestión ideológica que se está tratando de imponer desde el punto de vista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no solamente en México, también lo ha hecho con otros países. Pero sí tiene razón, Jorge, se refiere a aspectos meramente ideológicos que se tratan de imponer para poder atacar esta institución tan importante como lo es el matrimonio. Me parece que han tomado el camino de modificar las leyes para influir en la vida, pues, ¿cómo le puedo llamar? La vida familiar de las personas, ¿no? Es como, me parece una analogía con el aborto, ¿no? Si yo cambio la ley y permito el aborto, ahora hay mucha gente que considera eso un derecho, que les pareciera bien, ¿no? Pero no por eso va a dejar de ser un asesinato, ¿no? Aquí pareciera que están tratando de hacer lo mismo con la familia. Vamos a modificar las leyes para que se considere válido o correcto casarse entre hombre y hombre, mujer y mujer, o incluso, como estás mencionando, también pareciera que está correcto, que es correcto,
de casarse con niños, ¿no? Porque hacia allá van y serán pedofilia, ¿no? En efecto, se trata de una ideología propiamente que se trata de imponer. Veamos las estadísticas. Veamos cómo el nivel de divorcios ha incrementado espantosamente. Eso debe preocuparnos. Algunos tendrán justificación. Algunos ya viven desde hace muchos años separados y lo único que hacen es el trámite del divorcio. Bueno, eso es lo que había sostenido los niveles de divorcios razonables, digamos, o ya de facto, que solamente necesitaban una declaratoria judicial. Sin embargo, los números han ido incrementando de manera estratosférica y pues evidentemente al facilitarles el divorcio incausado, con mayor razón. Es un ataque, considero yo, un ataque a esa institución en base a la cual explicamos la existencia de nuestra sociedad y que finalmente, pues tarde o temprano vamos a ver efectos graves en ella, en esta sociedad. Muy bien, por aquí nos preguntan, de fondo, ¿qué alimenta las posiciones que se oponen a la institución matrimonial? Pues de fondo, yo creo que hay intereses que pueden beneficiarse al existir caos, al ya no existir la proliferación, la garantía de la proliferación de la prole, que ese era el objetivo del matrimonio propiamente, que hubiera una educación, porque no solamente es el ayudarse a llevar el peso de la vida, sino además era la familia fortalecida por el matrimonio, por el vínculo, por el compromiso escrito, que no es concubinato, de que nos unimos ahorita y al rato, pues si no nos parece, pues nos separamos. No, con el compromiso que implicaba un documento, una institución que es formadora y transformadora. Entonces puede existir el interés de que eso, de que no haya formación, que no haya transformación, que sea una sociedad cada vez más caótica, y esto pues puede ser inspirada especialmente por un pensamiento maligno. ¿Quién? Pues creo que es evidente, ¿no? También nos preguntan aquí un poco, manejaste el tema del concubinato y sobre el derecho que tienen los hijos de un concubinato a la alimentación, y comentabas de que sobre la exigencia a una persona que estuviese casado y una concubina le exige la alimentación. ¿Podrías ahí un poco puntualizar ese aspecto? Sí, ciertamente el derecho al alimento lo da la naturaleza. Por ser padre, por ser madre, tiene la obligación de dar alimentos, independientemente de la situación particular que tenga el padre. Si el padre tiene una obligación dentro de un matrimonio y tiene una serie de hijos y procreó un hijo fuera del matrimonio, ese hijo, por el hecho de tener el lazo de sangre, el jus sanguinis, tiene derecho a los alimentos. Y hoy se establece con claridad, la Corte ha dicho que la concubina puede reclamarle los alimentos en representación de ese hijo al padre, aun y cuando tenga un matrimonio constituido legalmente, ¿no? Antes se consideraba como que no era posible. Hoy abiertamente la Corte ha dicho sí. ¿Por qué? Porque prevalece el derecho del acreedor alimentario, puesto que ciertamente no tendría ninguna responsabilidad de él respecto a su existencia. Solamente el lazo de sangre justifica el derecho que tenga para reclamarle incluso al hombre casado. Entonces, lo cual es una postura beneficiosa para los hijos, sobre todo, ¿no? En efecto, y que además también pone un límite a aquel hombre casado que pueda o quiera o pretenda tener hijos fuera del matrimonio, ¿no? Es decir, no me vas a poder hacer nada porque todo está a nombre de ella, todos no vas a poder hacer nada porque no tienes forma de obligarme. No, también impone un límite a ese hombre que puede, bajo ese argumento, negarse a dar alimentos a una criatura, a una persona que tendría derecho a ellos naturalmente. Sí, así es. Finalmente, alguna vez escuché un
planteamiento que me parece que podría ser interesante, no está en la ley, pero que tú cómo ves que se pudiese pensar en incluirlo, que es alguien, si no me equivoco, Jaime Adame Godard sostenía el derecho a contraer matrimonio indisoluble. ¿Tú cómo ves ese concepto? Pues ese era el concepto que manejaba el derecho romano, el affectio maritalis, es decir, la intención permanente de vivir en unión bajo una promesa de facto, no de derecho, porque no había formalidad, pero sí existía la intención perpetua de permanecer. Pudiera existir. Sin embargo, esta figura de la libre desarrollo de la personalidad, desde luego, solamente implicaría que aquel que tuviera la voluntad de hacerlo. Sí, claro. Sí, o sea, por eso sería la posibilidad de libremente contraer matrimonio indisoluble. En efecto, y que también implica el libre desarrollo de la personalidad. Claro, ¿sí? así es. Yo decido contraer matrimonio perpetuo, permanente, indisoluble, y también implica el libre desarrollo de la personalidad, y también debería generarse, tiene razón, esa idea al legislador a efecto de que también prevea esa figura. Así es. ¿Sí? Esa figura. Hoy, por ejemplo, en tema del matrimonio, cuando hablamos de los regímenes económicos bajo los cuales se puede generar, que puede ser la separación de bienes, que implica el libre desarrollo de la personalidad, o incluso la sociedad, que de sociedad no tiene nada. La sociedad conyugal, que implica que ambas partes puedan aportar bienes, o solamente una, o no aportarlos a la sociedad, que pertenezcan a los dos o solamente a uno de ellos. Insisto, es mal llamada sociedad porque no tiene ninguna característica del contrato de sociedad como lo establece la legislación mexicana. Yo por ahí en algún momento hice la propuesta para reformar ese concepto porque pudiese ayudar más incluso a la integración de la familia antes de que se manejara el tema de la divorcio incausado y demás, de libre desarrollo de personalidad. Yo proponía que se llamara comunidad conyugal, ¿no? Porque la comunidad es común unidad, donde no se busca un negocio, donde no se busca una ganancia, se busca aportar en unidad para el sostenimiento de la familia, porque evidentemente hay derechos, hay obligaciones, pero también hay necesidades y deben garantizarse y deben protegerse, máxime cuando los hijos son menores de edad o incluso cuando tienen necesidades para llegar a desarrollar una carrera para poder sostenerse por sí mismos. Muy bien, pues yo creo que es un tema interesante de debate. Yo creo que este concepto de comunidad conyugal pues suena pues, muy interesante, ¿no? Y lo mismo esto de la posibilidad de contraer matrimonio indisoluble. Pero bueno, Jorge, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta. Tu audio no lo tienes abierto. Ya, perdón. Digo, darte una felicitación, José Luis. El tema, tocaste un tema que a mí me parece que es clave, y es que los abogados, digo, tristemente luego hay muchos chistes de abogados, ¿no? Por ejemplo, ya, no sé, haciendo notar que son deshonestos o poco honestos. Y tú nos dijiste, bueno, lo que tenemos que practicar los abogados es una conducta ética, ¿no? Yo creo que también haría falta revisar planes de estudio, por ejemplo, y desde el principio inculcarle al abogado que debería estar a favor o trabajar en pro del bien común y de la sociedad, ¿no? No sé qué te parece. Sí, creo que hemos perdido esa parte. En las escuelas se ha dejado de ver esa parte, a pesar de que algunos llevan la filosofía del derecho, dejamos de lado la parte de la ética. De repente escuchamos cuando hace, no sé, unos 20 o 30 años hablábamos del licenciado fulano de tal. Era respetable, ¿por qué? Porque buscaba el respeto a su persona y a la sociedad, buscaba proteger su nombre.
Hoy pues ha proliferado tanto a las escuelas en donde no se da esa parte de la educación humana, la parte de la educación ética y filosófica, ¿por qué no? Filosófica, que explica la razón para la cual existen las instituciones. El hombre no nace para la institución nace para el hombre. Entonces es donde perdemos la orientación. Prácticamente vemos la abogacía necesariamente como un negocio. En alguna ocasión, por ahí estaba yo con el tema de un divorcio, sí tuve que discutir con una abogada, porque yo proponía que se pusieran de acuerdo los cónyuges respecto a la división patrimonial. Evidentemente la abogada tenía interés en conseguir más beneficios de carácter económico, y finalmente le dije, yo creo que los abogados aquí estorbamos. Poniendo los puentes de diálogo, ellos pueden resolverlo. Y así fue, finalmente. Con el debate y demás, pude ver que efectivamente el interés patrimonial de parte del abogado es superior al interés de la función social que tenemos para resolver. Hoy se debe dar mayor prioridad precisamente a la conciliación. Cuando por un hecho social se rompe esa relación social, lo que tenemos que hacer es volver a rehacer cuando se puede esa relación social. Entonces esa función la hemos dejado de lado y hemos perdido también mucho crédito a los abogados como lo tenían antes respecto a la función social que desempeñábamos a favor de la sociedad. Y yo creo que has tocado un tema interesante. Habría que revisar los planes de estudio para poder recuperar esa visión humana, humanista, proteccionista de esta sociedad, que insisto, si no la protegemos, tarde o temprano, tal vez más temprano que tarde, vamos a ver efectos pues que no nos van a gustar a nadie y nos va a perjudicar a todos. Muy bien, pues Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Creo que es un tema muy interesante. Yo creo que da para mucho más, para seguir platicando. Yo creo que tendremos la oportunidad de volver a abordar algún otro aspecto en torno a la institución matrimonial y a la comunidad conyugal, que creo que ese término hay que apropiárnoslo si no tienes inconveniente. Pues cedo los derechos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues miren, para terminar vamos a comentarles brevemente que ya les hemos ido anunciando, pero ya estamos cada vez cerrando más la posibilidad de abrir ya algunas otras opciones aquí en Encuentro Ciudadano por la Paz y la UBAC Estado de México para ir profundizando en algunos de los temas, algunos seminarios, diplomados que vamos a organizar. Seguramente un poquito más adelante ya estaremos en condición de anunciarlos. Por lo pronto quiero decirles, miren, tenemos todas las conferencias de los jueves. Ahorita Jorge nos va a decir las que vienen, pero yo antes quisiera comentarles que vamos a tener una conferencia que no va a ser el jueves, sino que va a ser el martes 10 de noviembre a las 7 de la noche. Es un tema muy interesante que estamos desarrollando, que se va a desarrollar en conjunto con el Centro Universitario de Integración Humanística y que trata sobre Sor Juana Inés de la Cruz. El título es Lucero del siglo XVII, que va a dar una experta en el tema, que es la maestra María del Pilar Galindo de Cordero. Es sobre Sor Juana, que pues es todo un personaje del siglo XVII, pues, y un ejemplo a seguir tanto en la vida espiritual como en el desarrollo profesional. Vale la pena que lo escuchemos. Va a ser el martes, este es el martes a las 10 de la noche, igual en el Facebook de la UBAC Estado de México, y pues también en el Encuentro Ciudadano lo retransmitimos. Y de las conferencias de los jueves, Jorge, ¿qué tenemos hacia adelante? Sí, mira, las siguientes conferencias vamos a tener una relativa a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae sobre las universidades católicas, que nos la regaló, es un regalo de uno de los tantos regalos que nos dejó San Juan Pablo II. Y la conferencia es la Ex Corde Ecclesiae de San Juan Pablo II, 30 años de iluminar el camino de los universitarios. Y creo que va bastante colación en relación a lo que estamos platicando nosotros, que es
una educación integral humanista, ¿no? Y esa va a ser, pues sería, Dios mediante, el jueves 12 de noviembre. Y la siguiente semana vamos a tener aquí la educación en el magisterio de la Iglesia, con todo un personaje en el ámbito educativo mexicano, que es el doctor, hermano, lasallista Manuel Velasco Arzac. Otra vez lo repito, 19 de noviembre, no se la pierdan, va a estar buenísima, las dos van a estar muy buenas. La conferencia de la Escuela de Iglesia nos va a dar también un especialista, que es el maestro Alfredo Torreblanca Ríos, que tiene una amplia experiencia en el campo educativo también. Pues no queda más que agradecer al licenciado José Luis Conde Durán. Ha sido una plática, digo, ha sido un tema, luego es árido, ¿no? La cuestión de las leyes y que uno es neófito, no entiende, pero lo has hecho realmente asequible a los neófitos. Egos, ¿no? A los neófitos. Muchas gracias. Estoy a la orden con mucho gusto en lo que podamos colaborar. Desde luego me parece importante ver las normas jurídicas, pero con una concepción humanista, que creo que es lo que hemos estado perdiendo, y que pues puede ser un tema previo para que actuemos en lo que nos corresponde. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, y gracias a nuestro auditorio que nos acompañó en el día de hoy, y los esperamos el próximo jueves con lo que ya nos anunció Jorge, y el martes con el tema de Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias a todos por su atención. Gracias, José Luis. Gracias, Jorge. Gracias, Rafa. Gracias, José Luis. Buenas noches. Buenas noches.